En este gráfico podemos observar el costo total promedio a corto plazo y a largo plazo. Estos costos varían porque los costos fijos en el corto plazo se vuelven variables en el largo plazo, por lo que la curva de costo total promedio a corto plazo es distinta de la curva de costo promedio a largo plazo. En este caso podemos observar tres curvas de costo total promedio a corto plazo. En la primera es la curva de costo total promedio a corto plazo de una empresa pequeña que presenta economías de escala. En la curva roja hace referencia a la curva de costo total promedio a largo plazo. En el primer caso, se dice que hay economías de escala. Es decir, que ante un aumento de la producción, la empresa puede disminuir su costo unitario. Y lo puede hacer por por varias razones. La primera es que puede haber una mayor especialización de los trabajadores y de la maquinaria. Y esto le permite aumentar la producción y disminuir el costo unitario, porque los trabajadores aquí se pueden especializar y se vuelven más ágiles y mejoran su productividad. O porque hay una mejor asignación de la maquinaria. Por ejemplo, si tenemos una fábrica de ropa pequeña, un empleado se puede dedicar a producir camisas, otro a producir pantalones, otro a producir enaguas. O si es una única fábrica de pantalones, una persona se especializa en las costuras que son relacionadas con poner el cierre y los botones, y otras personas se especializan en teñir la tela y otros en los acabados relacionados con la fijación de determinadas costuras o de tintes. Lo importante es que aquí todavía en este espacio puede haber mayor especialización. Otra forma es que como los costos fijos pues tienen que pagarse independiente de la cantidad que produzca una empresa, un aumento de la producción hace que el costo fijo se reparta entre una mayor cantidad de unidades de producción, lo que genera que el costo unitario disminuya. O también puede haber beneficios de escala externos. Por ejemplo, una empresa que está junto a empresas similares, como en el caso de la industria, se puede beneficiar del mercado. Un ejemplo de esto podría ser, si quisiéramos producir una película, lo ideal sería estar cerca de la industria de Hollywood, porque aquí podríamos encontrar todos los insumos y los servicios necesarios para producir una buena película y todos están cerca. Entonces, esta situación nos podría generar economías de escala. En el gráfico de en medio eh, nos, el- nos indican que tiene rendimientos constantes a escala. Es decir, que un incremento de la producción no hace que los costos unitarios permanezcan iguales. Y en la tercera curva se ilustra las deseconomías de escala. Aquí el factor que impide que existan economías favorables es la falta de coordinación entre, entre los empleados. Por ejemplo, en una pequeña empresa como de Cooking Factory, cuando tenía 3 o 4 empleados, era muy fácil que los empleados se coordinaran entre ellos y pudieran hacer uso adecuado de la maquinaria y de los espacios que tenían en su cocina. Pero si ya tenemos 100 empleados, esto dificulta más el uso de la maquinaria que tenga la empresa. Y o si
o si Cooking Factory ya no es un solo local, sino que son 100 Cooking Factories a lo largo de todo un país o de todo un continente. Hacer la coordinación logística de tantas empresas contribuye a que se disminuyan, aumenten los costos unitarios a medida que aumenta la producción y entonces esto produce deseconomías de escala. Entonces, en resumen, cuando el costo total promedio a largo plazo disminuye, bueno, aquí en esta diapositiva, aquí podemos sintetizar las tres economías. Entonces decimos que hay economías de escala cuando el costo total promedio a largo plazo disminuye conforme aumenta la cantidad producida. Hay deseconomías de escala cuando el costo total promedio a largo plazo aumenta conforme se incrementa la producción. Y hay rendimientos constantes a escala cuando al incrementarse la producción se mantiene constante el costo unitario. Y en la siguiente diapositiva, en esta, podemos observar que el costo total promedio a largo plazo disminuye con niveles bajos de producción debido a la especialización que tienen los empleados o a la especialización en el uso de la tecnología. Y se incrementa el costo total promedio cuando se generan problemas de descoordinación y se dificulta la gestión. Bueno, básicamente aquí vamos a ver un ejemplo donde aplicamos, analizamos lo que tiene que ver con economías de escala. En este caso tenemos, dice, si Boeing fabrica 9 aviones por mes, su costo total a largo plazo es de 9 millones mensuales. Si fabrica 10 aviones por mes, su costo total promedio mensual a largo plazo es de 9.5 millones. ¿Qué representa Boeing? ¿Economías o deseconomías de escala? Por favor, deténganse y analicen un poco lo que se está preguntando. Bueno, en el primer caso nos dice que si la empresa fabrica 9 aviones por mes, ¿cuál es el costo total promedio? Entonces, en este caso, pues para hallar el costo total promedio, habíamos aprendido que se dividía el costo total dividido entre la cantidad de producción y tomando los datos nos indican que el costo total promedio para el primer caso es de 1 millón por avión. Y en el segundo caso nos dice que el costo total promedio de fabricar 10 aviones por mes es de 9 millones 500. Por lo tanto, para Boeing incrementar la producción de un avión más, le incrementa los costos de producción en 8 millones 500 mil. Pues según los datos, el costo total promedio de producir esta unidad extra es de 8 millones 500 mil. Por lo tanto, hay deseconomías de escala. Aquí tenemos un siguiente ejercicio. Dice, si el agricultor Jones no siembra ninguna semilla en su tierra, no cosechará nada. Si siembra una bolsa de semillas, tiene 3 sacos de grano. Si siembra 2 bolsas de semilla, obtiene 5 sacos. Si siembra 3 bolsas de semilla, obtiene 6 sacos. Y una bolsa de semillas cuesta 100 y las semillas son su único costo. Entonces, bueno, como tarea para su cuaderno o para el portafolio, por favor, realizar este ejercicio. No es obligatorio, pero podrían intentar plantearlo y elaborar la curva de función de producción y las curvas totales. Y con esto, así quedamos para la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.